Libro de Romanos, capítulo 9, del 13 al 24, y el tema es la voluntad de Dios y el libre albedrío, en este caso del hombre. Romanos 9, 13 al 24, y cuando lo hayan encontrado se ponen de pie. Y si no tiene Biblia, pues se pone de pie de una vez para yo saber que ya todos están listos con la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor, Romanos 9, 13 al 24. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice de Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? A su voluntad, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Que el Señor bendiga su santa palabra. Oremos. Padre celestial, una vez imploramos tu presencia y te damos gracias por tener el privilegio de escuchar tu voz a través de la predicación que surge directamente de las santas escrituras. Ella es la verdad. Ella determina tus juicios, tus preceptos y tus enseñanzas. Y por ella somos guiados, porque ella es la lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Te pedimos dirección en este servicio, que tu espíritu prevalezca sobre todo espíritu de las tinieblas, y que esta enseñanza quede impresa en lo más profundo de nuestro corazón. Reprendemos al diablo, espíritu de homosexualidad, espíritu de impureza sexual, espíritu de rebelión contra Dios. Te rechazamos de este lugar en el nombre de Jesús y hacemos nula tu obra y tu aceptación en este lugar en el nombre de Jesús. Vete y no vuelvas más. En Cristo Jesús, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Sea glorificado tu santo nombre, Padre, en Cristo Jesús, así sea. Amén. Tomen asiento, hermanos. El tema es la voluntad de Dios y el libre albedrío. Libre albedrío, la facultad de escoger, de decir, hacer y pensar. Eso es libre albedrío. Usted tiene la facultad de escoger, decir y hacer y pensar. Esta tal potestad de obrar por reflexión, por meditación de lo que usted ve y mira y elección se considera el gran poder del alma, el libre albedrío. Es una facultad que usted tiene. Ese es el gran poder del alma, su estado interior. El gran poder del alma, poder reflexionar, poder elegir en su libre albedrío. Y en este tema, hermanos, es importante saber los contrastes que hay. Porque se cree que el hombre es completamente libre en su elección, en escoger, en dirigir sus vidas. Pero esto nos da a pensar tres cosas por lo menos. ¿De qué es libre el hombre para poder escoger? Tiene libre albedrío. ¿De qué es libre el hombre?
¿Y cuál es su poder? Al tener libre albedrío, ¿de qué es libre y cuál es su poder? Para poder decidir las cosas. Esto nos lleva a otro asunto. ¿Cuál es el libre albedrío de Dios? El libre albedrío del hombre es el libre albedrío de Dios. ¿Cuál es el libre albedrío de Dios? O sea, el derecho que Dios tiene. ¿Dónde terminan los derechos de Dios? ¿Dónde está el límite de Dios? Para decir, ese es el libre albedrío de Dios. Es interesante estas cosas, hermanos. Y si hay libre albedrío del hombre, Dios tiene limitaciones. Dios no puede entrar a ciertas cosas porque el hombre tiene el libre albedrío. Así que esto es para pensar, hermanos. Porque hay muchas cosas que la gente piensa, pero Dios tiene otras cosas para nosotros. Ahora, ¿qué puertas se le cierran a Dios que Dios no puede entrar? Si el hombre tiene libre albedrío. ¿Qué puertas se le cierra a Dios que el hombre no pueda penetrar? O sea, ¿hay lugares donde Dios no puede llegar? Es la pregunta. ¿Hay algún lugar donde Dios no puede llegar si el hombre tiene libre albedrío? Esto nos hace pensar, hermanos. Yo estoy pensando claramente. Así que, hermanos, tenemos que pensar claramente y leer las Escrituras, porque en la palabra de Dios, vamos a Apocalipsis, para ver si al Señor se le cierran las puertas. Capítulo 1 del libro de Apocalipsis, versículo 18, dice así, de 17 para una buena conexión. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Suficiente? Si no es suficiente, va al capítulo 3, versículo 7, dice así, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Así que estamos pensando, yo creo que usted está pensando, ¿cuántos están pensando? En su libre albedrío. Su libre albedrío y luego la barrera donde allí Dios no entra, porque no tiene llave. Imagínese usted, aquí está la palabra de Dios. Y tengo las llaves de todo. Y cuando abre, usted no puede cerrar con su libre albedrío. ¿Se cuenta? Y cuando cierra, usted tampoco puede abrir. ¿Qué quiere decir eso? Omnipotencia. Vamos a estudiar, hermanos, la palabra del Señor, porque podemos nosotros deleitarnos en que la voluntad de Dios va contra la lógica humana. O sea, el libre albedrío de Dios va contra la lógica humana. En Deuteronomio 29, para muchos ya es conocido este versículo y yo lo tengo subrayado y dice así, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Es Jehová su Dios? Es la pregunta. ¿Cuántos pertenecen a Jehová? Levante la mano los que pertenecen a Jehová. Gloria a Dios. Entonces volvemos. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, este primer punto es la voluntad de Dios contra la lógica humana. Las cosas secretas de Dios, tales son miles, que dentro de miles el hombre no le puede contestar una a Dios. Vamos al libro de Job. Y en el libro de Job, capítulo 9, versículo 23, allí encuentra usted la respuesta bíblica, la que nos entona el ánimo, el alma y nos elucida de todas maneras. Job, capítulo 9, 2 y 3 dice así, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. El cuarto también, él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Gloria a Dios por esta lectura, por la palabra de Dios. Las cosas secretas de Dios, el poder de Dios. Hermanos, su voluntad es libre, su libre albedrío es libre de toda influencia. Cosas secretas
cosas reveladas que más adelante los vamos a ver en detalle. Pero hermanos, su voluntad determina, porque es libre para determinar, determina lo que sea. La voluntad de Dios es suprema. Por eso dice, ¿quién se endureció contra él y le fue bien? Nadie le va bien. Cuando alguien se endurece contra Dios, y eso es a través de los medios, la iglesia, el ministerio, la relación suya con sus hermanos en la misma iglesia. Aquí en la iglesia tenemos que tener muy buena relación. ¿Por qué? Porque no podemos endurecernos contra Dios teniendo malas relaciones. No nos va bien. Y todas estas cosas están sujetas a lo que significa la voluntad de Dios o el libre albedrío de Dios. Su voluntad es libre, su determinación es libre de cualquier cosa. Así que, hermanos, vamos al libro de Romanos capítulo 11, y este hermano que predicó recientemente tocó ese versículo el día viernes. Romanos capítulo 11. Allí tiene Dios una manifestación de su completa libertad para obrar como Él quiere. Romanos 11:34 dice así: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Son preguntas que Dios hace a la humanidad, al criterio del hombre, al llamado libre albedrío del hombre. Es inferior el criterio del hombre al criterio de Dios. No hay nadie, hermano, que pueda aconsejar a Dios. No hay nadie que pueda decirle a Dios tal cosa. Cuidemos nuestro vocabulario cuando estamos ante la presencia de Dios. Muchas veces estamos predicando al mismo Dios. Señor, mira que yo voy a la iglesia. Señor, acuérdate de estas cosas. Señor, que yo doy diezmo. Señor, que yo y que yo y que yo. Estamos aconsejando a Dios y recordándole a Dios cuántas cosas. Dios es infinitamente poderoso, omnisciente, omnipresente. Mire la naturaleza de Dios, omnipotente, omnipresente, omnisciente, inmutable e infalible. Dios no falla. Nosotros fallamos. ¿Cuánto leyó en el proverbio? A ver, vamos para arriba. Falla. El hombre falla. Ustedes no fallaron los que levantaron la mano. Adoradores, pongan las barbas en remojo. No me estoy cansando de repetir el mismo estribillo. Lecturas, reporte de lecturas. No leyó en el proverbio. Fallamos. Dios no falla. Dios es infinitamente infalible. Así que, hermanos, la voluntad de Dios determina lo que sea. ¿Quién le aconseja a Dios? Vamos a Isaías 40:13. Allí afirmamos, o la Biblia afirma la verdad, lo que Dios tiene para nosotros. Isaías 40:13. Dice así: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó? ¿Enseñándole? ¿Quién? ¿You? ¿Usted? ¿El arcángel? ¿Gabriel? ¿Miguel? ¿Alguno de las pléyades de millones de ángeles? ¿Alguno de ellos? Nobody. Nadie. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. El Salmo 90. Hermano, excelente mensaje, el que predicó hermano Cristian. Excelente mensaje del Salmo 90. Dios ha sido desde la eternidad y hasta la eternidad, es el mismo. Nuestros años llegan a los 70 y van para atrás. En Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Cuando usted toca al Padre es el mismo. Cuando toca al Espíritu Santo es el mismo. Cuando toca a Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Es inmutable. Entonces su carácter es inmutable. Sus propósitos son inmutables. La voluntad de Dios contra la lógica, hermanos, no hay manera de contrarrestarla. La lógica no puede contrarrestar lo que es el libre albedrío de Dios. Hermanos, no hay, el libre albedrío de Dios es absoluto. Para Dios hay términos que no se utilizan para el ser humano. Hay terminología, hay lenguaje que solamente es exclusivo para Dios. Inclusive hay un lenguaje vulgar en Colombia y creo que en El Salvador. Cuando algo es bueno dice, oh, eso es divino. ¿Ustedes han oído eso en El Salvador? Oh, eso es divino. Ese lenguaje no es para cualquier basura, ni para la mejor persona del mundo. Ese lenguaje es para Dios. El único divino es Dios. Entonces, hermanos, la palabra Dios es absoluto. Eso es exclusivamente para Dios, que es absoluto, hermanos, que excluye toda relación o comparación. Es ilimitado, sin restricción, es completo, total y cabal, como dicen en El Salvador. Cabalito. Dese cuenta.
Eso quiere decir absoluto. Absoluto. Dios es absoluto. Dios es la persona que está a su lado. Dios es absoluto. En otras palabras, no hay ley que restrinja la voluntad de Dios. No hay ley que mine la voluntad de Dios, que restrinja, que evite penetrar. Una cosa que restringe, el jabón restringe la mugre, por ejemplo. Hay cosas que restringen. Un mal olor es restringido con un buen olor. Usted entra al toilet y echa spray. Restringe. Dese cuenta, restringe. No hay ley que restrinja la voluntad de Dios porque Él es su propia ley. Diga a la persona que está a su lado, Dios es su propia ley. No hay nada. No hay nada que restrinja o que contrarreste la voluntad de Dios. Que la contrarreste, que hay una fuerza que la para allí. Este púlpito me contrarresta, tiene cierto poder, pero me contrarresta. Yo tengo que hacerle fuerza. Si lo quiero levantar, me contrarresta su peso. Está pesado, ya ahora sí me contrarresta. Mire usted, vea, I can do it. No lo puedo levantar, me contrarresta. Ok, para Dios no hay ley que contrarreste su voluntad, porque Dios es absoluto. Hemos leído este versículo, Proverbios, Deuteronomio 29, Romanos capítulo, el que leímos, Romanos 9, del 13 al 14, allí dice muchas cosas del absolutismo de nuestro Padre Celestial. La principal causa de todas las cosas creadas se originó en su voluntad soberana, en su libre albedrío. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 11. Efesios capítulo 1, versículo 11 dice así: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El designio de su voluntad, o sea, el propósito de su voluntad. Dios quiso crear y lo originó en su propia voluntad. El designio, el diseño, el blueprint, el diagrama. Es lo que usted hace, hay un borrador. Dios no tuvo que hacer ni borrador, porque uno necesita borrador. Algunas personas dicen que Dios tiene un borrador inmenso para borrar cada rato la persona que peca y se fue y ya está perdida y vuelve y la apunta, vuelve y borra, apunta y vuelve y borra. No, Dios no tiene borrador, porque Dios es perfecto. Así que, hermanos, usted note que en este versículo el designio de Dios fue absoluto. Nos salvó absolutamente. El designio, o sea, el trazo que Él hizo, el marco que Él hizo en la creación. Inclusive nuestra salvación en el designio de Dios fue hecho antes que el mundo fuese. El designio de nuestra salvación, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida antes de la creación. Usted se cuenta lo que es Dios, el Dios que usted adora, en Alfa y Omega. Es absoluto. Su nombre está escrito en el libro de la vida, no el día que usted creyó, sino el día que Dios, antes de la creación, Dios sabía quiénes van a creer, quiénes no van a creer. Y después creó el mundo, después vino Adán y Eva, después vino el diablo, Lucifer, se volvió Lucifer, y hizo una cantidad de cosas. Dios ya tenía su diseño hecho completamente. ¿De qué estamos estudiando? De la soberanía de Dios. Y así mismo, hermanos, del libre albedrío del ser humano. ¿Qué tan libre es usted para hacer las cosas? Hay una gran cantidad de cosas que vamos a estudiar posteriormente, pero hermanos, hablando de Dios, hay dos clases. Vamos al capítulo 29 de Deuteronomio 29. Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas. Hay dos cosas allí que usted y yo vamos a estudiar. Las dos voluntades de Dios, la decretiva, decreto. Un decreto. Eso es lo que se llama una voluntad decretiva. Dios hace un decreto. Y ese decreto, aquí encontramos cosas secretas y cosas no secretas. Esto es bueno que lo podamos entender, hermanos. Esas dos clases de voluntades. La decretiva, o sea, de decreto, y la preceptiva, precepto. La primera, hermanos, se trata de la voluntad revelada. Decretiva, revelada. Hay cosas reveladas de parte de Dios en su voluntad. No es lo que usted pensó, lo que usted quiso, más o menos, no. Eso Dios lo decretó. Dice, las cosas secretas, esas son. Las cosas reveladas, esas son. Su propia voluntad. Ni siquiera trató con ángel, ni con arcángel, ni con serafín. Nada de esas cosas, porque Dios es absoluto.
Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, en esa voluntad revelada, hermanos, Dios decreta todo lo que tiene que suceder directamente o por medio de sus criaturas como instrumentos. Somos instrumentos en las manos de Dios. Un ejemplo, por ejemplo, Moisés. Dios escogió a Moisés. Pero Dios decretó y lo usó para liberar a Israel de unos 430 años de esclavitud en Egipto. Dios decretó eso. ¿Y qué pasó? Se cumplió a pesar de que Faraón en 10 instancias siempre se opuso contra Dios y siempre se opuso contra Dios. Y no va a adorar a Dios, no va a adorar. No, aquí se quedan en Egipto y siempre tratando de sobrepujar la voluntad de Dios. Pero Dios tenía decretado que Dios iba a sacar a su pueblo Israel de la tierra de Egipto de esclavitud. Y así lo hizo. Lo sacó. Venció a Faraón, lo echó al mar, perecieron. Y todo el que va contra Dios perece. No podemos ir en contra de sus decretos. No podemos ir en contra de la Biblia, la palabra de Dios. Allí hay un decreto horrible, obsceno, nasty, lo más vil que yo pueda ver, patrocinando la homosexualidad en esta iglesia de parte de los americanos. Es un decreto que va contra Dios. ¿Qué pasó cuando los sodomitas decretaron vivir como les dio la gana, vivir en perversidad? Decretaron eso. ¿Y qué pasó con el decreto de Dios? Los destruyó. Entonces, hermanos, tengamos muy en cuenta la palabra de Dios, los decretos de Dios, la voluntad revelada. Hermanos, la voluntad secreta, o sea, las cosas secretas son otras cosas. Dios traza para los hombres los preceptos y mandamientos. Esa es otra cosa. Sus mandamientos, las órdenes de Dios. El problema con Israel es que no obedecieron sus mandamientos. No los obedecieron. Dios sacó a Israel de Egipto y lo llevó al monte Sinaí. Allí dio Dios preceptos, cosas secretas, cosas reveladas, cosas secretas, cosas reveladas. Entonces los preceptos, o sea, los mandamientos y las leyes que Dios estableció, no fueron escuchadas por el pueblo israelita. Y por ende Dios los castigó. Ese versículo 29 es muy importante. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios y malas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Encontramos, hermanos, que Alfa y Omega, por ejemplo, esta iglesia tiene preceptos. El pastor hace preceptos, por ejemplo, las lecturas bíblicas. Eso es un precepto, pero no es de parte mía. Esto es Dios. Dios dice escudriñar las escrituras. Y yo simplemente soy el que llevo la batuta. Escudriñen las escrituras y reporten. Pero dice escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece, ¿qué más dice el versículo? Porque a vosotros os parece, repitan conmigo el resto, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, cosas reveladas, ineludibles. La palabra de Dios es ineludible. Diga a la persona que está a su lado, la palabra de Dios es ineludible, inevitable. Está a nuestro alcance. Es inevitable, está a nuestro alcance. Bienaventurado el que la lee, el que la oye y que la guarda. Está el mandamiento, bienaventurado el que hace el proverbio y los 3 capítulos. Los otros no son bienaventurados. ¿Por qué? Porque están en rebelión. ¿Cuántos dicen amén? Están en rebelión. Así que, hermanos, este versículo es supremamente interesante. El libre albedrío del hombre, me gustaría enfocar un poquito más esta situación, hermano. El hombre no es libre de su albedrío. Leo textualmente, el albedrío no es independiente de su naturaleza, sino un esclavo de ella. Su libre albedrío no es independiente de lo que usted es, sino un esclavo de la naturaleza suya. Así que cuando usted dice, mi libre albedrío, no, el libre albedrío suyo está aprisionado por su naturaleza. Sigo leyendo. Sus decisiones no moldean su carácter, sino que su carácter dirige la toma de sus decisiones. El libre albedrío es bastante parcial a lo que usted conoce, siente, ama y desea. Usted siempre escoge basado en su disposición de acuerdo a la condición de su corazón. Es solo por esta razón que su voluntad no es libre para hacer el bien. ¿Por qué? Porque su libre albedrío está, podemos decir, perturbado. ¿De dónde viene la perturbación? Desde que nuestros primeros padres pecaron.
Entonces no tenemos la capacidad de tener un libre albedrío sano. Muchas veces no sabemos determinar entre el bien y el mal. Como ese refrán colombiano, a uno les da lo mismo 8 que 80. No tienen el libre discernimiento. Por ejemplo, a gente que llega tarde y lo mismo le da llegar tarde o temprano a un lugar. Tienen un mal discernimiento. Entonces muchas veces el libre albedrío de una persona, ¿qué le sucede? No es fiel para usted porque está perturbado por su naturaleza. Es una persona que no es seria, entonces sus decisiones no son serias tampoco. Usted no es una persona confiable. Usted dice, a las 3 de la tarde voy y llega a las 4 y vuelve a repetir y a reincidir, ya nadie le cree. Ya nadie le cree, ¿por qué? Porque su naturaleza no puede cumplir las cosas. ¿Cuántos dicen amén? No los estoy ofendiendo, hermanos. Sigo adelante. Su albedrío es siervo de su corazón y si su corazón es malo, sus obras son malas. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el signo y los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dice la Biblia que Dios de los cielos miró a ver si había alguno bueno. Y no vio ni uno bueno. Por eso dice la Biblia, no hay justo, ni aún uno. Estamos sobre el libre albedrío del hombre. Esa disposición humana que dice, bueno, yo hago lo que quiero. No, güey. Es el espíritu interno que obra en su vida. Lo que usted quiere hacer no es justo, no es recto delante de los ojos de Dios. Hermanos, el albedrío del hombre es libre de fuerzas externas, pero no de la tendencia de la naturaleza humana. Esa tendencia está en contra de Dios. Finalmente, hermanos, lo que la mayoría de la gente quiere expresar con libre albedrío es la idea de que el hombre es por naturaleza neutral y por lo tanto capaz de escoger entre el bien y el mal. Esto simplemente no es verdad. La voluntad humana y la naturaleza humana están inclinadas solo al mal continuamente. Así que, hermanos, volvemos a lo que es el libre albedrío del hombre. Vamos a Proverbios 16. Proverbios 16. Vamos a ver lo que es el libre albedrío del hombre. Proverbios 16, 1. Dice, del hombre son las disposiciones del corazón, libre albedrío. Mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Y el 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y que cuando usted está pensando, Dios está enderezándole. Usted no sabe ni pensar en su libre albedrío. El corazón del hombre piensa su camino. Hoy no voy a la iglesia. Pensó mal. Hoy no doy diezmos. Pensó mal. Voy a cogerme una muchacha del mundo, una muchacha mundana. Pensó mal. ¿Dese cuenta? ¿Cuántos dicen amén? Dios piensa otra cosa. Dios hace otra cosa. Hermanos, ¿qué tan potente es el libre albedrío del hombre? Tiene el poder de querer hacer, pero no tiene el poder de la ejecución. Muchas veces queremos hacer lo bueno. Muchas veces el hombre quiere hacer lo bueno, pero no tenemos el poder de ejecutar lo bueno. Hay intenciones internas. Por eso somos responsables delante de Dios, porque el hombre no está totalmente depravado. El hombre cayó, pero es consciente de su pecado. El hombre hizo lo malo en el huerto de Edén y supo esconderse de la presencia de Dios. Entonces el hombre es responsable delante de Dios. Cuando el hombre se perdió, ¿qué has hecho? ¿Dónde estás? Pecó y Dios lo castigó. La serpiente, la mujer, luego la mujer, la culebra. ¿Y qué pasó, hermanos? El hombre es responsable siempre de sus actos. No está totalmente depravado. Totalmente depravado, es incapaz de poder razonar delante de Dios. Por eso Dios lo juzga. Dios nos llama a cuentas. Usted, hermano, en este sentido del libre albedrío, usted puede escoger ser millonario, pero lo más probable es que Dios no se lo permita. Su libre albedrío es ser millonario. Dios no se lo permite. ¿Por qué? Porque Dios es absoluto. Y más cosas, hermanos. Usted puede pensar muchas cosas y proyectos de lo que usted hace. Por ejemplo, el hermano Cristian y Lina tenían proyectado sus vacaciones. Ese fue el libre albedrío de ellos. Y es un buen ejemplo porque por la gracia del Señor no pudieron, pero van a poder. Pero tenían proyectado sus vacaciones y no fue posible. Libre albedrío, querer hacer una cosa, pero no poder lograrla. Si el libre albedrío del hombre es transitorio, es fortuito, es casual, es efímero, es nada, es vanidad. Si vamos a tomarlo como una realidad. Usted no escoge la enfermedad, la pena, la guerra y la pobreza. Son cosas que trastornan nuestra felicidad
Usted no escoge tener enemigos, pero vienen los enemigos, vienen las enfermedades. Usted no escoge ser pobre ni rico y trata una cosa y es imposible. ¿Por qué? Porque hay otro libre albedrío que regula toda la creación. Toda la creación está regulada por Dios. Cuando decimos libre albedrío, hermanos, en lo que respecta a nosotros, eso no determina el curso de nuestra vida. El libre albedrío no determina el curso de su vida. Tantas cosas que podemos pensar e imaginarnos. Si el albedrío del hombre fuera una cosa potente, superior, entonces, ¿por qué el hombre no escoge vivir eternamente? Si todo el mundo quiere vivir y vivir, cuiden las enfermedades. Y doctor, prescríbame una droga, prescríbame una medicina, no queremos morir. Pero no podrá vivir eternamente aunque quiera en su libre albedrío. Tantas cosas en la vida, hermanos. Yo podría decir algo muy personal que nos sucede a nosotros. Fuimos aceptados en una iglesia de Georgia, muy cerca donde Dennis está ahora, en Columbus, Georgia. Completamente aceptados. Ese fue nuestro deseo, al menos de la mitad de la familia. Sin embargo, en el libre albedrío de Dios no fue posible. Aunque Brandon y Dennis estaban felices. Y yo había sido aceptado como pastor de esa iglesia. Pero Dios tenía una predestinación en su libre albedrío venir a Washington. Dese cuenta, si eso hubiera sido así, que nos quedamos por nuestro propio libre albedrío en Columbus, Georgia, Brandon no hubiera conocido a Sandra. Dese cuenta. No tuviéramos la nieta tan hermosa que tenemos. No hubiera conocido una iglesia tan hermosa como ustedes. Allá eran todos puertorriqueños, aquí casi todos son salvadoreños. Ese es el libre albedrío de Dios. El mío, ¿cuál era? Que recién graduado de seminario. Fui a Houston, fui a diferentes partes, no, pero llego a Columbus, Georgia, una iglesia bautista de miles, ya casa lista, iglesia lista, ya listos a comprarnos casa. Tantas bendiciones, pero el libre albedrío nuestro, quedarnos, el de Dios, era otra cosa. Usted no escogió ser negro, o ser blanco, o ser barrigón, o ser flaco. ¿Dese cuenta? ¿Dese cuenta? Mis hijos pudieron ser caleños, pero no fue tal cosa. Salieron americanos. Americanos, como decimos, más o menos. Dese cuenta el libre albedrío de la gente. El libre albedrío suyo venirse a los Estados Unidos. Muchos no han alcanzado ese sueño. Los han devuelto otra vez. Usted lo alcanzó. Por su libre albedrío Dios se lo permitió. Otros no se los permiten. Quisimos traer el misionero que tuvimos aquí por 10 años en Colombia. Quisimos traerlo una y otra vez, con papeles originales, porque la mayoría vienen con ciertos papeles raros, otros nombres, por ejemplo. Con papeles originales. Virginia Mennonite Conference mandó una carta de invitación explicando todo lo que esta iglesia Alfa y Omega hacía. Ni siquiera pudo entrar a la puerta de la embajada de Estados Unidos en Bogotá. Dios no tenía la disposición para permitirle el libre albedrío a un misionero que venía a dar cuenta y a dar gracias a Dios por las bendiciones que le está recibiendo por el patrocinio de esta congregación. No pudo venir a los Estados Unidos. ¿Y cuánta gente, delincuentes, criminales, malhechores, vienen a los Estados Unidos a robar y a estafar y a hacer tantas fechorías por las cuales usted y yo nos tildan de lo mismo? Ven a un latino, ven a un criminal, ven a un carterista. Sin embargo, ahí encontramos lo que es la disposición de Dios, o sea, el libre albedrío de Dios, que permite una cosa y no permite otra. Yo quise ser pastor en Columbus, Georgia. No, esta era la iglesia. Gloria a Dios. I'm happy. Are you happy with me? I don't know. I don't know. Seguimos adelante, hermanos. Los principales factores que moldean nuestra vida no proceden de nuestro libre albedrío, sino de Dios. Comprendamos eso. Dios está por encima de todas las cosas. Tomemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús, de Dios todavía, Filipenses 2:13. Filipenses 2:13, vamos a ver qué tanto libre albedrío tiene usted. Filipenses 2:12 y 13 dice, por tanto, amados míos, Filipenses 2:12,
como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta es la palabra de Dios respecto al Señor. Dios es absoluto, tiene libre albedrío. El albedrío del hombre es nulo ante la presencia de Dios. Diga a la persona que está a su lado, su albedrío es nulo. Pues nada, nada, porque Dios es absoluto. Vamos a ver Cristo y la voluntad del Padre, Marcos 14. En Marcos 14, y aquí ustedes vieron una presentación, el hermano Juan Manuel Aedo, que el Señor lo bendiga ricamente por haber hecho semejante representación. Encontramos a un Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Allí podemos tomar una lección del libre albedrío del Señor Jesucristo y la voluntad de Dios. Marcos capítulo 14, de 34 al 36 dice así. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Más ampliado está en los otros evangelios, en Lucas 22, 42, donde usted encuentra la manera más directa en que el Señor Jesucristo se expresa desde otro ángulo, Lucas 22, 42. Dice allí prácticamente, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El más grande ejemplo que usted puede tener en la vida es el Señor Jesucristo. En el día de ayer, en el cumpleaños, hizo una lástima que la familia Cornejo no esté aquí. Pero se tomó como ejemplo el Señor Jesucristo. Él es el ejemplo para nuestras vidas, en todo lo que sea. Y aquí tenemos al Señor Jesucristo como nuestro héroe. ¿Qué está haciendo? Quería algo muy importante. ¿Y qué pasó? No le fue concedido. ¿Por qué? Porque respetó el libre albedrío del Padre. Dijo, hágase tu santa voluntad, no la mía. Eso nos enseña, hermanos, que nosotros tenemos en Cristo un ejemplo. Tendremos muchas cosas que pedir. Muchas cosas que pedir. Pero, hermanos, tengamos este patrón que si vamos a pedir cosas para el Señor, hagamos siempre eso. Señor, concédeme esto de acuerdo con tu santa voluntad, inclusive la sanidad. En la sanidad estamos diciendo, sáname, sáname y sáname. No, Él es absoluto, hermano. Dios es absoluto. Cristo lo demostró. Cristo no pidió nada, no hágase tu santa voluntad. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no como yo, o sea, hágase tu santa voluntad. Tenemos, hermanos, claramente las enseñanzas. Y esta es la finalización. Salmo 135, versículo 6. ¿Dónde está el libre albedrío del hombre? Salmo 135, 6 dice así. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Lo mejor de mi vida, hermanos, es aceptar los designios de Dios, porque son absolutos. Dios es inmutable. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Ese es el designio de Dios, porque es perfecto. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Entonces, lo mejor para nosotros es aceptar lo que Él hace, porque son absolutos y es lo mejor para nosotros. En segundo lugar, goce del veredicto divino. Tú estás aquí en este lugar porque Dios te puso. Yo quise estar en Columbus, Georgia. No, Washington, D.C. ¿Se cuenta? Columbus, Georgia. No, Washington, D.C. Así que muchas veces personas quieren estar allá o acá. Yo conocí una familia, justamente hablando de misioneros, allí en Lancaster, Pensilvania, bien preparados. Personas bien estudiadas para ser misioneros en cualquier parte del mundo. Ella era de Puerto Rico y de esposo americano. Y se les metió en la cabeza, en su libre designio y voluntad, que tenían que irse a la República Dominicana. Ni República Dominicana, ni Chile, ni El Salvador, ni la Cochinchina, ni ninguna otra parte del mundo. Nunca fueron misioneros.
¿Por qué, hermanos? Porque los designios de Dios son absolutos. Si Dios te puso en alfa y omega, no te vayas para la iglesia pentecostal, ni sigas detrás de tus hijos, o detrás de tu tía, o detrás de tu parentela. Dios te puso en este lugar. Dios es absoluto en lo que Dios determina. Goza de las bendiciones del Señor. Todo lo que pidas en oración, sigue el ejemplo de Jesús. No otra cosa. Dice por allá, no, hay que rogar y hay que rogar. No, dé gracias a Dios. Alabe a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios todo lo sabe. ¿Sabe qué necesita usted? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? A usted a veces le sobran muchas cosas. Por eso Dios la tiene en prueba, lo tiene en prueba, lo tiene en su mira. Ahí lo está mirando y mirando. Y usted donde se mueva, ahí está el ojo de Dios. Esperando que se humille, que perdone, que ame. Hay gente que no ama. Hay gente que tiene sus raíces de amargura. No aman a nadie. Y aunque digan aleluya, sus aleluyas no se oyen. Mire la oración del Señor Jesucristo. Hermanos, y esto es para los perdidos. Cristo le oye a usted. Cristo le ama. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que usted se salve, que usted no vaya al infierno. Libro de Segunda de Pedro, que vamos al capítulo 3, versículo 9. Ahí está la voluntad de Dios y los propósitos de Dios. Segunda Pedro 3, 9. Dice así, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere para usted, ni más ni menos, que usted se arrepienta para bendecirle, para ser un hijo de Dios. Para ser un hijo de Dios hay que recibirlo. Dios no quiere que usted se vaya al infierno, quiere ser su hijo, quiere transformarlo, quiere darle vida eterna. Oiga la voz del Espíritu Santo, Dios le quiere transformar. La voluntad de Dios sí es que pidamos de acuerdo a su voluntad. Si hemos de pedir alguna cosa, pidamos de acuerdo con su santa voluntad. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice así. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Conforme a qué? ¿A su designio? ¿A su libre albedrío? No. Conforme a su voluntad, nos oye. Si usted quiere que Dios le oiga, no se vaya a la iglesia, lea la Biblia, lea el proverbio, abra su casa para un culto de oración. Dios le oye y le va a bendecir. Dios le ama, Dios es amor. Dios no quiere que nadie perezca, Dios le escucha a usted. Hermanos, la voluntad de Dios es que podamos crecer de gracia en gracia hasta aquel día cuando estemos recibiendo las grandes bendiciones del Señor. La vida eterna en el mismo cielo. Cierren sus ojos, pónganse de pie. Amigo que me escucha, Dios no quiere que usted se condene.